Saludamos al licenciado Cristian Zurita, periodista de investigación del portal digital La Fuente y de periodismo de investigación. Licenciado Zurita, muy buenos días. Ecuador ha hecho noticia en los últimos tiempos, no solamente por las cifras alarmantes y el desastroso manejo de la situación, particularmente en la ciudad de Guayaquil, también por la flagrante corrupción que ha salido a flote una vez más, por donde quiera que se examina, se realizan análisis de compras de hospitales, de compras de alimentos, surgen dudas, la mayoría de ellas que se han ido confirmando en el camino. En un momento en el que el país requiere de una amnistía política, de unidad para salir adelante, el gobierno aparentemente no se deja. Y el último acto totalmente cuestionable y criticado en el país es el nombramiento de Rommel Salazar Cedeño como reemplazo de Alexandra Ocles, que acaba de salir de su cargo también por un escándalo de los que estamos hablando, como el nuevo director del Servicio de Gestión de Riesgos. ¿Qué lectura le deja a usted esta situación? Bueno, muchas gracias, es un gusto conversar con ustedes. Muy buenos días, Gustavo, y a toda la audiencia de Ondas Azuayas. Yo creo que no es una lectura fácil. Creo que el país vive una condición muy compleja, y para tratar de entender y tener una aproximación a la realidad del sector público hay que hacerse varias preguntas y también varios acertos. La señora Alexandra Ocles nunca había tenido una acción o una gestión pública por demás relevante, y justo cuando le toca actuar de esa manera se evidencia que tengo un sonido de retorno. Ya, vamos a tratar de corregirlo. En todo caso, le estamos escuchando perfectamente. El hilo de lo que estoy conversando. No sé si me escuchan claramente ya. Sí, perfectamente. Debe ser algún fenómeno de la comunicación vía celular, pero le estamos escuchando perfectamente. Ya, muchas gracias. No, sí, decía que justamente Alexandra Ocles, en el momento crítico, porque nunca había tenido una acción por demás destacada y clara en el accionar de la gestión pública, el momento en que debe tomar decisiones importantes no las hace, ¿sí? Y deja en evidencia un acto por demás torpe en el manejo de la cosa pública, como es una contratación por demás excesiva y onerosa de kits para alimentos. Yo no sé si es que en el Estado se han preguntado cuál es el verdadero sentido del trabajo que debe realizar la Secretaría de Gestión de Riesgos. Recordemos, Gustavo, que esta secretaría fue constituida y creada básicamente para tratar de generar contingencias de desastres naturales. Jamás se pensó que podíamos enfrentar una acción tan extrema de salud como la que estamos viviendo, no solo en Ecuador, sino todo el planeta. Pero para eso no estaba preparada la Secretaría de Gestión de Riesgos. ¿Qué debió haber hecho la Secretaría de Gestión de Riesgos? Haber acordado estrategias claras de lo que significa las necesidades futuras del país con la Unidad Nacional de Almacenamiento. ¿Qué hace la Unidad Nacional de Almacenamiento? Se encarga de que los alimentos de primera necesidad en el Ecuador no falten, y que existe un almacenamiento adecuado para que en momentos de necesidad las personas tengan acceso a alimentos, ¿sí? Recordemos que con la Unidad Nacional de Alimentos el señor Fernando Alvarado se enriqueció porque era la persona que manejaba todo el sistema de transporte de productos como el arroz para almacenar el arroz, ¿no? Eso sucedió aproximadamente 2014-2015. Pero esa unidad, sí, efectivamente se encarga de que no exista desabastecimiento de alimentos. Y lo que tenía que haber hecho la señora Ocles es un acuerdo, sí, con la Unidad Nacional de Almacenamiento para que no exista desabastecimiento futuro en el país. Yo les invito a toda la ciudadanía que entren a la página web de la Unidad Nacional de Almacenamiento y vean si es que existe alguna información
que nos pueda servir como guía en lo que significa el manejo de esta crisis actual en el Ecuador, y no encuentran absolutamente nada. Es decir, la señora pudo haber dedicado esos recursos de aproximadamente más de $1 millón en la compra de kits, a la compra de alimentos a mayor escala, ¿sí? En proporciones, a través de la dirección, a través de esta unidad, para que se garantice los alimentos futuros en el Ecuador, que es uno de los grandes problemas. Yo había escuchado semanas atrás cifras de economistas que trabajan en observatorios económicos del país, y señalan que vamos a requerir aproximadamente $1.400 millones en asistencia humanitaria, porque va a haber personas que no van a tener acceso o posibilidad de acceder a alimentos en el país. Es una cifra brutal. $1.400 millones para asistir a las personas que han perdido empleo, que no tienen capacidades de ingresos, que no tienen cómo efectivamente pagar por sus necesidades básicas. Es decir, esta unidad con gestión de riesgos deberían enfocarse a identificar a todas las personas que van a requerir en el próximo año y tal vez un poco más los recursos necesarios para sobrevivir. Sin embargo, la señora lo que hace es pensar en lo inmediato y distribuir kits con sobreprecio. No tiene ningún sentido. Y para ello lo que hacen es agradecerle por sus servicios y ponen a otra persona que tampoco desconoce absolutamente algo sobre estos temas. Entonces, es extremadamente triste ver cómo este grupo de incapaces que gobierna, porque no hay otra palabra para poder definirlos, son una tarea de incapaces. Pero no coloca una persona. Lo que se aspira por parte del país, licenciado Zurita, es que ante los errores se corrijan, se den soluciones para que esto no vuelva a suceder. ¿Qué le dice a usted el nuevo director del Servicio de Gestión de Riesgos, Rommel Salazar, de lo que se puede leer en varios documentos que el día de ayer estuvieron profusamente publicados en las redes sociales? Es una persona que emitía mensajes en sus cuentas de Twitter muy propios de un brigadista correísta, hablando de la defensa armada que tendría que hacerse de el gobierno de Rafael Correa si se veía amenazado, diversas apologías al Che Guevara, calificado como nuestro eterno comandante. Hay acusaciones incluso de que él, su hermana también, habrían sido parte de oscuros círculos de influencia justamente en determinados hospitales de la ciudad de Guayaquil. ¿Qué conoce usted y qué le dice Rommel Salazar Cedeño, su nombre? Sí, ha recorrido bastante información en redes sociales sobre su situación, e incluso el hecho de que su padre, que es parte del círculo de toma de decisiones de influencia política de su hermana, que es asambleísta, participó como en los años 70 contra el ex político, sí, exacto, contra el político Ardón Calderón Muñoz. Sí, eso se conoce, y obviamente en el mundo guayaquileño, que es casi como un pañuelo, todos se conocen, pues ha salido esto nuevamente a resonar. Mire, nosotros no hemos conocido a este nuevo funcionario por sus actividades, desarrollo y capacidad técnica, ¿sí? Lo estamos conociendo porque se trata de un hombre estomacal que en su momento defendió a capa y espada al correísmo. No por su capacidad técnica, nadie conoce efectivamente sus credenciales académicas. Eso es grave, porque lo que nosotros hemos observado como una constante o un denominador común en el actual gobierno es que se nutre de los rezagos del anterior para colocar en puestos claves a funcionarios que no tienen ninguna capacidad. Y considerando que ha existido un proceso grave de desinstitucionalización de las de sectores claves de la sociedad, y en esto el tema salud es muy importante. Recordemos que a partir del año
2014, el que era el servicio de erradicación de la malaria, que luego se convirtió en otro servicio con un nombre extremadamente largo, Servicio Nacional de Control de Enfermedades de Transmisión, alguna cosa así. Desde el año 2014 perdió todas las atribuciones posibles, y lo que nosotros, ¿a qué nos dimos abocados? Que en el año 2016, todavía en el gobierno de Rafael Correa, suframos la mayor pandemia de dengue en el país. Ahora estamos enfrentando nuevamente una pandemia de dengue sumado al COVID-19. Es decir, tenemos el ataque de dos enfermedades que nadie se ha estado preocupando. Desde el sector de riesgos, nadie, porque lo que están pensando es en desastres naturales, terremotos, cualquier otra cosa, pero no para pensar cuáles son las necesidades a futuro e inmediatas que el país requiere para enfrentar semejante crisis. Y es una organización que hemos visto pasar a una gran cantidad de gente que nunca se ha preguntado sobre estos temas que estamos enfrentando ahora en el país. Recuerdo que eso fue constituido por la señora, o la primera secretaria de esta entidad fue María del Pilar Cornejo. Luego estuvo Luis Jaramillo, Susana Dueñas. Justamente una de las inquietudes y preocupaciones es que asumen este tipo de instituciones y estas funciones personas que no tienen competencias para aquello, tampoco la experiencia para poder asumir entidades e instituciones de esta naturaleza, pero además otra de las preocupaciones es todas estas presuntas acciones corruptas que se habrían dado, no solamente ahora con lo ocurrido en la Secretaría de Gestión de Riesgos, sino venimos escuchando esto dentro del sistema de salud. Lo escuchamos inicialmente en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y los hospitales del IES, también en los hospitales del sistema de salud público. Y una de las alternativas para corregir o evitar que situaciones de este tipo se den, las ha anunciado Juan Sebastián Roldán, secretario de la Presidencia de la República, diciendo que ya no se podrá hacer contrataciones aisladas, que cada hospital ya no podrá hacer sus propias contrataciones o cada institución del sistema no podrá hacer sus contrataciones, sino que se hará una sola contratación masiva desde el Estado ecuatoriano. ¿Qué nos dice esto? ¿Es una alternativa viable realmente? Bueno, nosotros tenemos ya la experiencia de que se han realizado compras masivas para todos los hospitales en el periodo más fuerte del correísmo. Recordemos que se han hecho compras superiores a los 1.400 millones de dólares en medicinas, de los cuales hasta ahora no se tiene informes reales de lo que sucedió. Estamos hablando 6, 7 años atrás. Y no creo que sea una decisión saludable, considerando que ya hemos tenido graves actos de corrupción. ¿Y qué es lo que ha anunciado? Esto yo creo que es una medida estomacal, porque este gobierno básicamente solo toma ese tipo de medidas tratando de arreglar la temperatura social que se eleva porque se descubren todos estos actos. Yo creo que es una muy mala decisión pensar que se pueden comprar lotes enormes de medicinas sin considerar las necesidades que tiene cada uno de los hospitales. Lo que se requiere es mayor apertura, o sea, que los hospitales tengan independencia o la suficiente independencia para que ellos puedan adquirir los medicamentos con sus necesidades, pero en total transparencia, porque todo es un sistema de silencio y de opacidad que nadie entiende qué es lo que pasa. Además, presidente de la como República, ya hemos licenciado dicho, Zurita, prácticamente sí. El presidente de la República pide desde el primer día en que se declaró el estado de excepción en el país de unidad. Y ha hablado él y sus colaboradores cercanos de los horrores que realizó el anterior gobierno, que los estamos pagando ahora, de la debacle de la economía, de la corrupción, del debilitamiento del sistema de salud. Pero el presidente no da la opción para la unidad cuando toma decisiones a todas luces equivocadas con el nombramiento de personas ligadas a los círculos correístas, lo que nos lleva a tener honestas dudas si es que es real su distanciamiento.
No existe distanciamiento del correísmo. De hecho, son los mismos. Lo que pasa es que gobierna con el rezago del correísmo. Yo no quisiera dar una apreciación un poco más grosera, por decir así, de quiénes son las personas que están gobernando este momento, pero en realidad sí demuestran una incompetencia total. Y no está buscando en otros lugares que no sea el rezago del correísmo, y eso es muy grave, porque evidencia lo que siempre lo que siempre dejó en claro la acción de este gobierno. No tiene con quién gobernar, y para gobernar acude a todo el grupo humano que estuvo cercano a él, ¿sí?, en el gobierno anterior. De lo contrario, no se entiende cómo es que nombre a personas que han estado tremendamente ligadas al correísmo, y creo que la última decisión de colocar al nuevo secretario de gestión de riesgos allí obedece a ello. Es decir, Lenín Moreno no tuvo nunca con quién gobernar. Para gobernar al menos se necesitan 4.500 personas que tomen decisiones en el sector público. Y cuando Lenín Moreno llega al gobierno, tiene que asumir que esas personas con las que va a gobernar son las de su partido. Y su partido era el creado por Rafael Correa. Licenciado Exista Zurita, de por medio muchas personas que terminaron traicionando los principios del expresidente de la República y rompiendo el partido. Es una cuestión de manejo político de ellos, no del resto del país. Lenín Moreno nunca estuvo en la capacidad de separarse de ellos, y nunca estuvo en la capacidad de tomar políticas distintas a ellos. Nosotros hemos sido muy claros y muy duros en confrontar al expresidente de la República, decir que es responsable de la mayor deuda externa que existe en este país, pero de ese paquete Lenín Moreno es totalmente responsable. Si nosotros estamos pensando en los famosos emisión de bonos soberanos, buena parte, más del 60% de esa emisión de bonos han sido generadas por el gobierno de Lenín Moreno. Nunca estuvo en capacidad y nunca tuvo un real interés de generar cambios reales para este país. Licenciado Zurita, en este contexto nos gustaría tener su criterio respecto también de estas diferencias que se han hecho públicas dentro de la Fiscalía General del Estado y la Secretaría Anticorrupción de la Presidencia de la República, y también algún comentario sobre las actuaciones o los pronunciamientos más recientes del Contralor General del Estado, Pablo Celis, sobre los avances en las investigaciones de estos casos de presunta corrupción. Bueno, empecemos por lo último. El actual Contralor General del Estado ha tenido una actuación por demás deficiente en sacar adelante los grandes casos de este país. Y eso es muy grave. O sea, buena parte de los mayores casos de este país han sido prácticamente archivados por el Contralor General del Estado, que recordemos que era el subcontralor de Carlos Pollitt, ¿sí? Y recordemos que él, desde que se generaron los procesos de transición, él llegó a un acuerdo con la presidencia de la Asamblea, en ese entonces el presidente José Serrano. O sea, ahí existen acuerdos muy claros de no tocar al gobierno. Y buena parte de las declaraciones que ha hecho el Contralor bajo inicio de supuestas investigaciones, casi todas han sido diluidas. Esa es la realidad. Luego viene la elección del nuevo secretario de Anticorrupción de la Presidencia, el señor José de la Gasca, ¿sí? Que primero es una secretaría que se había señalado, no ha realizado nunca pudo encontrar un sustento claro de trabajo. O sea, yo recuerdo que en algo la ex secretaria tuvo la intención de sacar adelante esa entidad y no duró en el cargo, porque efectivamente sus intenciones no iban con las principales políticas que tenía el gobierno en ese entonces. Y llega José de la Gasca.
Y en su supuesta acción, que es muy poco tiempo el que ha estado allí, pero es muy poco tiempo, ya vemos cómo la fiscal ha señalado con claridad de que existe una injerencia, y que esa injerencia lo que puede generar es influencia negativa sobre el trabajo que realizan fiscales y el hecho de poder avisar las acciones que está emprendiendo dicha secretaría en favor de los implicados. Eso es muy grave, Lo que estamos observando es básicamente una acción de opacidad muy amplia por parte del secretario José de la Garza, que nosotros además ya lo habíamos anunciado, fue el procurador del estudio jurídico de Alexis Mera. Vayamos, licenciado Zurita, a otro tema del cual se ha hablado mucho, pero no se ha concretado mayor cosa, de la supuesta entrega de los hospitales en la ciudad de Guayaquil por acuerdos políticos para apoyo en la legislatura. En esto, lo concreto son exámenes que realizó la Contraloría General del Estado en el 2019, en donde hablaba de millonarios perjuicios en determinados hospitales que supuestamente estarían en manos o bajo la influencia de la familia Bucaram. El presidente Moreno habría tomado estas decisiones en el año 2017 tras el apoyo de algunos políticos guayaquileños, entre ellos Jimmy Jairala, también y el hijo de Abdalá Bucaram, y esto es lo que ahora ha salido a flote con estos negociados en mascarillas, e incluso estos macabros negociados con las bolsas para los cadáveres, etcétera. ¿Qué hay de concreto sobre estas denuncias? Esto fue primeramente trabajado por la Comisión Nacional Anticorrupción, ¿sí? Este trabajo luego fue producido en un amplio reportaje elaborado por nuestro portal periodismodeinvestigación.com con el portal La Historia que lo conduce Marlon Puertas en Guayaquil. De ahí se quedó en evidencia todo este sistema y andamiaje construido por grupos cercanos al expresidente Abdalá Bucaram para manejar primero el Teodoro Maldonado Carbo, y luego se evidenció cómo se entregó la salud a una serie de personajes políticos que obviamente no tienen idea de lo que significa el manejo técnico de la salud, y por eso es que estamos enfrentando las peores condiciones de la pandemia en América Latina. O sea, Ecuador es el país más desastroso, ¿sí? Y en eso obviamente es responsable primero el presidente de la República por haber pactado. Yo hasta ahora no entiendo cómo es que se atrevió a pactar con Bucaram si no tenía ningún poder político. Y sin embargo le entrega el Teodoro Maldonado Carbo, ¿sí?, a Abdalá Bucaram, y que fue manejado a través del gerente general, yo recuerdo, Luis Jairala Zunino. Y Luis Jairala Zunino, que era un fervoroso seguidor de Alianza País y la Revolución Ciudadana, con mucho apoyo en redes sociales, muy similar a lo que estamos viendo en las actuaciones que ha tenido el actual secretario de Gestión de Riesgos. Sí, Jairala Zunino es primo de Jimmy Jairala de Centro Democrático. A él precisamente la Contraloría es de quien le determinó un perjuicio económico de $32 millones en ese hospital. También hay que investigar la metida de mano en los hospitales por parte del actual presidente de la Asamblea Nacional. Pero él ha tenido efectivamente la posibilidad de manejar los hospitales en la provincia de Los Ríos, de la cual él forma parte, y no se le puede dejar de indagar eso, a pesar de que él ha sufrido en carne propia el sufrimiento de lo que ha sido perder familiares a través de esta brutal pandemia que azota el planeta. Y obviamente los nombres son muchos, porque prácticamente la forma en que encontraron de buscar acuerdos políticos y sostener a este débil régimen que no tiene capacidad de mantener su palabra para nada, es la entrega de hospitales, ¿sí? ¿Cómo vamos a recuperar, ¿sí? ¿Cómo vamos a recuperar la institucionalidad, la transparencia,
de todo el sistema de salud si prácticamente en el periodo de Rafael Correa fue desinstitucionalizado y en este gobierno totalmente acabado? O sea, esto no va a suceder en este gobierno. Así que mal hace el señor Juan Sebastián Roldán, que está más preocupado en sus negocios, porque él está también muy preocupado en sus negocios, sobre todo en los negocios mineros con su tío, estar pensando y hablando de temas de salud. En verdad, yo creo que estamos viviendo una tragedia de liderazgo que se evidencia en las condiciones tremendas de colapso de la salud en este momento en el país. Ante este panorama realmente desolador por los cuatro costados para los ecuatorianos, ¿qué hacer, licenciado Zurita? ¿Cómo tomar esta situación los ciudadanos que estamos obligados por nuestra propia responsabilidad, también por los dictámenes que se dan desde los gobiernos, tanto seccionales como locales, a estar encerrados en nuestras casas, pero con necesidades crecientes que de una o de otra manera van a obligar a la población a salir para tratar de reactivar la economía? Bueno, la activación de la economía en el país llevará nuevamente nuevas olas de contagio, ¿sí? Y obviamente en un sistema colapsado lo que vamos a enfrentar es una mayor cantidad de muertes. Tal vez no con tanta ineficiencia como la que vimos que se generó en la ciudad de Guayaquil, pero es un tema que estamos abocados, no solo nosotros, sino el planeta entero. Del gobierno creo que podemos esperar muy poco, no va a cambiar. Las señales que nos da es que no tiene efectivo interés de que los sistemas técnicos funcionen, y vemos simplemente nuevos funcionarios que no obedecen a ningún tipo de perfil del sector jerárquico superior, así que pensaremos que tomarán decisiones desafortunadas y tal vez corruptas. Eso es un tema que no vamos a ver una diferencia hasta que el gobierno se vaya, ¿sí? Es posible que obviamente estemos abocados a procesos constantes de desestabilización y más de empobrecimiento de la calidad del régimen, ¿sí? Porque ya se ha hecho evidente y se han dado varios rumores, y algunos periodistas han sido claros en señalar que existen procesos de desestabilización. Creo que van a ser mucho más evidentes en los próximos meses, y quién sabe si es que el gobierno en cierto momento pueda estar en riesgo. Obviamente Lenín Moreno está en cualquier otra cosa menos en los temas de decisión claros, ¿no? Eso es evidente. O sea, se entiende que quien gobierna en este país es María Paula Romo, que entiendo trata de ser lo mejor que puede, y el señor y obviamente todo el círculo que tiene alrededor. Y pues esa es la situación que nosotros tenemos. No creo que vaya a cambiar mayormente en los próximos meses. Bien, queremos agradecerle. Realmente muy triste y muy desolador todo lo que estamos viviendo, y lo más grave, con una esperanza que cada vez se desvanece más sobre días mejores para los ecuatorianos. Gracias al licenciado Cristian Zurita, periodista de investigación del portal digital La Fuente, periodismo de investigación, y otros importantes medios de comunicación físicos y digitales de nuestro país.